Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos permites, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra y nos permites, Señor, pues a lo mejor para algunos repasar algunos puntos, apuntalar, Señor, el conocimiento de lo que está en tu palabra respecto a lo que hacemos, Señor, en este lugar. Gracias por mis hermanos, los que se esfuerzan en venir, también aquellos que no pueden, Señor, venir. Pido que ellos también puedan ser edificados con esta palabra y que podamos juntos, Señor, crecer en esto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues fíjense que había escogido un tema, pero no voy a dar ese tema. Más bien voy a dar un tema que se llama antecedentes bíblicos. Porque si bien comenzamos revisando el hecho de que somos creados para su alabanza, eso que nos quede clarísimo, somos creados para su alabanza. O sea, es uno de los principales propósitos de tu vida, alabarle. Y entonces yo creo que esto nos debe llevar al segundo punto, que es ¿por qué los grupos de alabanza? ¿No? ¿Por qué? ¿De dónde? O sea, y créanme que no fue una ocurrencia que de pronto alguien dijo, ¡ay! Vamos a crear grupos de alabanza, vamos a crear bandas de alabanza para guiar a la congregación. No fue una ocurrencia, no fue una moda, no fue que de pronto, sobre todo en los años, finales de los años 70, 80, como que hubo un despertar, un despertar nuevamente. ¿Por qué? Porque veníamos de un trasfondo, digamos que evangélico, desde el siglo XVII, con el surgimiento de Martín Lutero, Juan Calvino, ¿qué otros? Dexter se llama, eran 4 reformadores. Pero bueno, veníamos de esa corriente donde igual hubo un despertar, ¿no? Martín Lutero dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que la Biblia no está accesible para todos? ¿Cómo que pues nada más los obispos y los principales de la iglesia, ¿no? Entonces se dio cuenta de muchas corruptelas que había en la iglesia y con Martín Lutero, Juan Calvino y todos ellos hubo como un despertar muy fuerte de la iglesia, ¿no? Y la palabra de Dios se volvió accesible. Y con Martín Lutero también surgen varios himnos, ¿no? Martín Lutero tenía la convicción de que como mucha gente no sabía leer y escribir, entonces a través de los cantos, él enseñaba la palabra. Entonces incluía muchos versículos, ¿no? Mucha teología, muchas verdades de la Biblia los incluía en los cantos. Y de esa manera pues la gente se aprendía tanto la palabra de Dios como la teología y enseñanzas acerca de la palabra, ¿no? Entonces, y el estilo que él escoge, pues no es el estilo gótico que sonaba en las iglesias, ¿no? Curiosamente, escoge un estilo que se parece al que usaban en las cantinas. Entonces imagínense qué escándalo, ¿no? Que de pronto, y yo sé que todavía entre nosotros hay muchos fariseitos que dicen, ¿cuál es la diferencia de la música que tocan los domingos con las músicas que suenan en los antros, ¿no? La misma historia que le reclamaban a Martín Lutero, la siguen reclamando hoy en día. Ojo, la música la creó Dios. La música le pertenece a Dios. Que el enemigo la robe y la quiera usar para su beneficio y todo eso ya es otra historia, ¿no? Pero la música le pertenece a Dios. Y Martín Lutero como que introduce este estilo que ayuda para que la gente conecte mejor, ¿no? Entonces, bueno, venimos así 400 años con himnos, ¿no? Con himnos. Yo todavía crecí en la iglesia presbiteriana y cantábamos muchísimos himnos.
En el grupo de jóvenes teníamos permitidos nada más ciertos cantos, ¿no? O sea, y no te puedes salir de esa selección de cantos, ¿no? Pero a finales de los 70s, 80s vuelve a haber como que un despertar en muchas iglesias, y comienza nuevamente un nuevo movimiento respecto a la alabanza, respecto a los cantos, los estilos. Entonces, todo esto que les estoy contando, pues es como parte de la historia de lo que ha vivido la iglesia. Pero todavía más atrás vamos a ir descubriendo que todo esto de los grupos de alabanza no es una ocurrencia, está establecido en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, vamos primeramente a primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 31. Primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 31. Y dice, estos fueron los que David puso a cargo del canto. Y no sé si alguien tenga por ahí su Biblia digital, que me busque la Reina Valera 60, ¿cómo lo dice? El servicio de canto, fíjense ahí lo dice de esa manera. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto. Aquí dice simplemente, estos fueron los que David puso a cargo del canto. En el templo del Señor, desde que se colocó allí el arca. Ellos ya cantaban en la tienda de reunión delante del santuario antes que Salomón edificara el templo del Señor en Jerusalén. Entonces, con esto tenemos ahí un primer antecedente de quién fue el que por inspiración divina inicia el servicio de alabanza. Noten cómo le da ese énfasis al servicio de canto. ¿Por qué? Porque el Señor le va a dar prioridad a lo que expresas de tu corazón. ¿Sí? Entonces, por encima de la música, por encima de la melodía, el Señor lo que quiere ver, lo que quiere escuchar es esto. Por eso es muy precisa la palabra, en cómo resalta la palabra canto, porque el canto es finalmente esa forma de expresión que sale de ti, que sale de ti. Y bueno, entonces ahí tenemos ese primer antecedente. Ahora, quiero que también se pongan a pensar cómo Dios a lo largo de la historia ha ido así como revelando cosas. O sea, no le reveló de sopetón todo a Moisés, ¿no? Bien le pudo haber revelado a Moisés los 4 evangelios, ¿no? Y pues ya, ¿para qué nos ahorramos Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Todo con Moisés, ¿no? O le pudo haber revelado todo a Adán, incluso, ¿no? Yéndonos más atrás. Pero como que cada personaje, cada tiempo tiene su porqué y tiene su momento, tiene su revelación muy particular, ¿sí? Por ejemplo, Abraham, que se le conoce como el padre de la fe. Ahí el énfasis fue que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Moisés es conocido, ¿por qué? Porque pues, fue ese líder, que pues, es escogido por Dios, ¿para qué? Para liderar al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Entonces, como que cada personaje tiene su porqué, su propósito, su momento, su tiempo. Noé. ¿Cuál es el llamado de Noé? Génesis 6, si no me equivoco, versículo 14, dice, le dice el Señor, construye un arca. Así de fácil. Y le tomó un chorro de tiempo a Noé, ¿no? Y el tiempo que estuvo encerrado en el arca y todo, fue un tiempo, fue un propósito. De igual forma con David,
viene un despertar, viene un propósito y y el Señor escoge a David para revelarle muchas cosas respecto al gobierno, respecto a la alabanza. Y David es conocido mucho por eso. De hecho, a la entrada de la ciudad de David está una arpa gigantesca, ¿no? Como dando a entender que pues, uno de sus propósitos o de lo que marcó su vida, pues fue la música, ¿no? La alabanza. Entonces, quiero que entiendan eso, ¿no? Porque antes de esto, pues no tenemos realmente muchas referencias más que Jubal, en Génesis 4, me parece que es, donde dice que Jubal fue padre de muchos músicos. Ajá. Y ya, es la única referencia realmente que tenemos. Pero a partir de David ya vemos que comienza un despertar, comienza algo que el Señor viene a revelar al corazón de David. Ahora vamos a primer libro de Crónicas, vamos a estar revisando mucho Crónicas, capítulo 15, versículo 27. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 27, dice lo siguiente. Dice, David estaba vestido con un manto de tela de lino fino, lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca, los cantores, y Kenenías, director de canto. Además, David llevaba puesto un éfod de tela de lino. Entonces aquí nos habla de este personaje, Kenenías. Kenenías fue director de canto. Entonces, a lo que hoy conocemos como los moderadores de alabanza, la palabra o el término correcto es director de canto. Es el que dirige el canto, el que preside. Entonces ese es el término bíblico, digamos, ¿no? Y Kenenías no solo era director, no solo era el que dirigía el canto, sino que también menciona la palabra de Dios que era maestro, que era maestro de canto. A ver, déjenme ver por aquí. Sí, se me perdió ahorita la cita donde dice que él era maestro de canto, pero si alguien me ayuda a ubicarlo en su concordancia, debe estar ahí en Crónicas 15 o 16. Y luego, vamos a más adelantito, en primer libro de Crónicas, ahora el capítulo 25, versículos 1 y 7. Dice así, primer libro de Crónicas 25, verso 1. Para el ministerio de la música, David y sus comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. Bueno, cosas que subrayar. ¿Qué hacían con sus instrumentos? Profetizaban. A diferencia, fíjense, a diferencia de lo que ocurre en el mundo simplemente hay ejecución del instrumento o de la voz e interpretación, ¿no? Los artistas en el mundo interpretan. Ellos están para entretener, están para mover los sentimientos, para generar dinero, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de eso que ocurre en el mundo, en la casa de Dios, los que dirigen el canto, una de sus tareas principales es profetizar. Ahorita no me voy a meter en el detalle de lo que eso representa, porque es muy amplio el significado.
pero es una de las tareas principales, el profetizar con instrumentos. Entonces, vamos a ver más adelante que se puede profetizar con el puro instrumento, con la pura música que genera el instrumento, o el instrumento más el canto. Entonces, de esa manera se puede profetizar. Pero fíjense cómo aquí nos da la referencia que David y sus comandantes, ¿no? Como que los líderes fueron los encargados de escoger. A ver, tú y tú, vengan. Algo que muchas veces me reclama la gente es que hay muchos que se acercan. Yo, hermano, yo quiero estar en la alabanza. Casi siempre mi proceso es al revés. Casi siempre yo no escojo a la gente que se acerca. Más bien yo estoy observando quién tiene el llamado. ¿Cómo le hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús no fue así como que, ay, de todos los que levantaban la mano, yo quiero ser tu discípulo, Señor. No. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Los fue llamando uno a uno. ¿Sí? Muchos son los llamados, pero entonces de pronto pues no les extrañe que no cualquiera que levanta la mano es apto para esto. Incluso había un líder antes que yo que él decía, estar en la alabanza no es por querer, sino por invitación. Así decía él. Él era más severo en ese aspecto, ¿no? Yo más o menos sigo esa línea. Yo como que voy detectando talento, voy detectando quién tiene ese llamado, esa unción, y los voy llamando. Verso 7 dice, ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Entonces, tenemos por un lado, no sé si alguien encontró la cita de Kenanías. Es Primero de Crónicas 15:22, donde dice que Kenanías era maestro de canto. Entonces, vean cómo incluso está presente esta figura de preparación. Tienes que prepararte. Y la música es un poco como la medicina. La medicina todo el tiempo, y aquí está la doctora, no me dejará mentir, en la medicina tienes que estarte actualizando continuamente, tienes que estar tomando cursos continuamente, tienes que ponerte al día en cuanto a medicamentos, en cuanto a técnicas, etcétera. Entonces, la música más o menos por ahí va el estilo, ¿no? La música se va actualizando, van saliendo cosas, va saliendo nueva teoría. Cuando yo estudié música, hace ya muchos años, no había esto de las novenas, que la séptima aumentada, que el Mag 7, el Mag 9, no había nada de eso. A ti nada más te ponían enfrente la partitura de Bach y ya, a eso tenías que tocar. Pero ha ido evolucionando. Entonces, hay que ponerse al día, hay que actualizarse. Y todo esto conlleva ¿qué? Conlleva una preparación. Entonces, hay esa palabrita hay que subrayarla bien, porque dice que los que participaban en el servicio de canto eran instruidos. De pronto hay gente que se acerca y dice, yo quiero entrar a la alabanza. De las primeras preguntas que le hago, ¿y qué sabes hacer? Nada. A ver, es como si yo quisiera trabajar de chef en un restaurante de prestigio y le digo al gerente, quiero ser cocinero. Aquí está una gerente de restaurante. Janet, quiero ser cocinero.
Y tú me preguntas, ¿y qué sabes hacer? Nada. Pues, ¿a dónde me va a mandar? A la loza. Bueno, pensé que iba a decir algo más feo, pero estuvo padre. O sea, bien bajado el balón. Me mandaría a la loza, ¿para qué? Para aprender, ¿no? Y seguramente hay gente que ha empezado desde muy abajo, ¿no? Y se va preparando, ¿no? Y habrá gente que a lo mejor no fue a la escuela para chef, pero ahí se fogueó, ¿no? Y ahí se preparó, pero finalmente ella no estaría dispuesta a contratar a alguien para chef, para el puesto de chef, si no está preparado. Se requiere una preparación, ¿sí? Y hay gente que la manda a estudiar y no le gusta. Hermana, si usted quiere estar aquí en la alabanza, pues métase a estudiar. Ay, pero no tengo dinero. Hay escuelas donde no cobran nada. Escuelas de bellas artes que dan muy buenas clases, no cobran nada. Ay, pero es que está muy lejos. Bueno, entonces ya, querer es poder, ¿no? Si quiere, pues, se va a esforzar, ¿no? Pero hay que prepararse, porque dice la palabra de Dios que eran instruidos. ¿Ah? Entonces, dense cuenta cómo la palabra misma nos va dando un marco de referencia de qué es lo que quiere el Señor. Ajá. No quiere así como por ahí vi un meme, ¿no? Ya como sea, como salga. No. El Señor no es digno de cochinadas. El Señor es digno de cosas bien hechas. ¿Ah? Vamos a continuar. Versículo 7, ya lo leímos. No sé si alguien me lo pueda leer en Reina Valera 60, porfa. Es 1 Crónicas 25:7. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Gracias. Todos los aptos. Hay veces que uno tiene que reconocer sus limitaciones, ¿no? Entonces, aparte de las preguntas que le hago a la gente, les hago un pequeño examen, ¿no? Un examen de rítmica, ¿cómo se llama esto? Percepción musical, afinación, ajá. Y hay veces que hago un simple examen de, a ver, toco 5 notas al azar, ¿no? Toco un do, a ver, reproduzca la nota con su voz. Y le toco un mi, y le toco un la, O sea, dan la misma nota, a pesar de que les dices 5 notas diferentes, te dan la misma nota como un rebuznido de burro, ¿no? Nos da risa, pero eso nos da a entender que no es una persona apta. Entonces, hay muchos que quieren, pero no son aptos. Ajá. Y fíjense que a mí me tocó, y me tocó bien difícil la cosa, porque cuando yo estudié música, entramos a concurso en el conservatorio, 15,000 candidatos. 15,000 candidatos. De esos 15,000 se hizo un sorteo y solo quedaron 500. Y esos 500 iban a salir publicados, las matrículas, en los principales periódicos. Entonces me acuerdo que ese domingo mi abuelito llegó así con todos, ¿no? Todos los periódicos, el Excelsior, el Universal, el Novedades, llegó con todos. Y órale, me los puso así, vamos a buscar. Y ahí buscando entre los 500 numeritos, así, porque eran unos numeritos así, y buscando. Y después de buscar un rato, ahí estaba mi número de matrícula. Pero apenas era el primer paso.
porque después se pusieron a audicionar a esos 500 y solo quedamos 15. Los profesores del conservatorio se pusieron a audicionar para ver quiénes eran los más aptos, quiénes tenían esa aptitud musical. ¿Qué quiere decir? Esa inclinación, esa facilidad para la música. La Biblia lo contempla. La Biblia contempla otros oficios como el recamador. ¿Lo han leído? Acerca del tabernáculo, por ejemplo, obra de recamador, ¿no? Obra de perfumador. Son cosas, oficios muy específicos, ¿no? La obra de recamador era el que se ponía a confeccionar con las telas. Y no cualquiera. A mí pónganme a hacer un dobladillo y ¿cómo dejé mi pijama la otra vez? La risa lo dice todo, o sea, parecía yo torero, porque de entrada pues, le metí tijerazo a mi pijama y pues y la corté sentado, o sea, me la medí sentado. Entonces pues, le di en la torre a mi pijama, pues ya nada más servía para la basura. Pero eso quiere decir que pues yo no tengo la aptitud para hacer dobladillos, menos para arreglar una pijama. Necesitas a alguien con el conocimiento. Igual, obra de perfumador. El perfumador pues era el que hacía la mezcla perfecta para el incienso. Y es un arte, fíjense bien. De igual forma la música es un arte y necesitas gente con aptitud. La Biblia lo marca, la Biblia lo dice. Entonces, ahí también muchas veces como que podemos llegar a entrar en ese conflicto de que, quiero, pero pues no tengo la aptitud. Entonces ahí pues yo tengo que encauzar a la gente. A ver, ¿cómo para qué es bueno, hermano? Pues me gusta esto y esto. Entonces ya los vas canalizando a otras cosas. Pero sí, o sea, cuando te dan la misma nota y tú le estás variando la afinación y de plano ves que no dan una, pues no. Pues ahí definitivamente no hay la aptitud, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Primer libro de Crónicas, capítulo 23. Ahora vamos a leer los versos, el verso 5. Primera de Crónicas 23, versículo 5. Dice: 4,000 serán porteros y los otros 4,000 se encargarán de alabar al Señor con los instrumentos musicales que he ordenado para ese propósito. Entonces, eran un montón, ¿sí o no? 4,000, imagínense, o sea, ni siquiera los que se congregan aquí en Calacuaya, pero un montón. Y cuentan algunos escritos históricos que en algún momento llegaron a ser tantísimos los levitas que se turnaban para ministrar en el templo, que hay veces que llegó un punto en que a veces nada más les tocaba una vez en su vida ministrar. Entonces digo, no se decepcionen que de pronto en el calendario buscan su nombre y nada más me pusieron una vez al mes. ¿Qué me pasó a mí? Ahora me busqué en el calendario. Pero me pongo a pensar y digo, bueno, a mí por lo menos una vez al mes. Hubo cuates en el libro, en el tiempo de Nehemías, que una vez en su vida. Digo, ya, imagínense cómo les supo eso, ¿no? De que una vez en su vida ministrar. Bueno, pero aquí lo que quiero enfatizar es que ministraban con sus instrumentos, ¿no? Instrumentos que el Señor inspiró a David, porque eso también hubo en el tiempo de David, hubo un despertar
y hubo mucha creación de instrumentos. Entonces eso habla incluso de hasta esa capacidad creativa que nos da el Señor para aprovechar, los recursos. Entonces, a veces como que la gente se espanta, es que eso ya suena como música de antro. A ver si un día tenemos posibilidad de ponerles aquí cómo se escuchan algunas estrellas, las frecuencias y pulsaciones que generan muchas estrellas en el universo. Y si tú las pones juntas, parece música electrónica. Entonces, ¿de qué nos asustamos? O sea, veces que la gente se enoja por las luces. Ay, es que las luces, que ya parece esto discoteca, no sé qué. A ver, ¿y que el Señor no tiene luces en el cielo? ¿Que el Señor no tiene montado todo un escenario en el universo con nebulosas, con estrellas que explotan y que sueltan una gama de colores impresionantes? ¿Que el Señor no tiene todo eso en su escenario? Y nosotros nos asustamos por una cabecita de esas que empieza a girar así como loca, ¿no? Cuando hay estrellas que giran en su eje 9 veces por segundo. 9 veces por segundo, inténtalo, Alan. Intenta girar 9 veces en un segundo. Y esos giros que hace esta estrella sueltan pulsaciones y más o menos suenan como. Y todo eso junto con las estrellas y las galaxias que brillan en el cielo. Oigan, yo no me asusto ya, no me espanta. Pero esto hablando acerca de todos los recursos que tenemos disponibles para alabar al Señor. A veces le hago la pregunta que digo, imagínate que David estuviera en nuestro tiempo. ¿Qué no haría? ¿Qué no haría? ¿Qué pianos tendríamos allí, no? Un Steinway de cola completa, unos Motif, ya ni sé los modelos tan caros que ahora han sacado las marcas, pero, no hombre, o sea, creo que hay uno de Roland, el modelo V, carísimo. El rey David tendría una batería, una Phoenix. Una Phoenix de 150 y tantos mil pesos. O sea, no tendría una, de estas, ¿cómo se llaman? De las de 3,000 pesos que venden una Power Beat de 5,000 pesos. No. Imagínense al rey David, ¿qué tendría, no? Aquí arriba. El rey David llevaba las cosas al extremo. Él quería darle lo mejor al Señor. Y todo esto quedó asentado. ¿Sí? Como un modelo, como una referencia. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. 2 de Crónicas 7, 6. Dice: los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaban. Entonces fíjense cómo David dejó un antecedente que muchos años después, porque aquí ya estamos hablando de otro tiempo, ¿no? Estamos hablando ya del tiempo de Salomón, una generación después. Pero ¿cómo trascendió lo que hizo David? ¿No? Dejó huella. Pero esto también nos habla de que ese modelo permaneció, ¿no? Ese canto con instrumentos.
Entonces, como les digo, no es algo que de pronto haya surgido a finales de los 80, no, de que, que algún pastor haya dicho, vamos a formar bandas de alabanza, ¿no? Esto ya estaba desde mucho antes, ¿no? El tiempo de David, más o menos para que se den una idea, estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Salmo 149, versículo 3. Salmo 149, versículo 3. Dice así, el Salmo 149, versículo 3. Que alaben su nombre con danzas, que le canten salmos al son de arpa y el pandero. Aquí ya entramos en otro terreno. ¿Por qué? Porque también como parte de la alabanza está la danza. Me da risa porque algunos fariseitos dicen que el término correcto en la iglesia es danza y no baile. El baile es para el mundo, la danza es para la iglesia. Oh, sorpresa, si tú tratas de diferenciar eso en inglés, es una sola palabra, ¿no? No hay una palabra para la iglesia, hay una palabra para lo de afuera. Y así en varios idiomas, pues nada más hay una palabra. Pero entonces borremos de nuestro procesador eso que a veces nos llegaron a enseñar, ¿no? Que la danza es para la iglesia y el baile es del mundo. Dicen versiones nuevas, has cambiado mi lamento en baile. ¡Oh! El traductor estaba en pecado. No. Entonces, no se preocupen de cómo se usa, si se usa la palabra danza o se usa la palabra baile, es lo mismo. Para el caso es lo mismo. Pero fíjense que es algo que también debe incorporarse en la alabanza, ¿sí? La danza. Aquí nos vetaron la danza, los grupos de danza. Les voy a confesar porque ya se estaban volviendo medio místicos, ¿no? Estaban ya cayendo en doctrinas que ya no estaban muy sanas. Y de pronto, hoy vamos a usar el heraldo, porque el heraldo tiene poderes. Y entonces, pues ya era una cosa que pues, no iba alineada a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, como que se empezó a caer en esas cositas místicas, ¿no? Y hoy vamos a usar los listones, porque así creamos unas ondas que aturden al enemigo. Ay, espérate. Entonces, pero yo creo, tengo mi convicción en mi corazón de que algún día se va a restituir el servicio de la danza en este lugar, porque antes había doncellitas, doncellotas y de todo aquí, ¿no? De todos tamaños y colores. Pero había muchos equipos de danza aquí en este lugar. Pero, por ejemplo, los que estamos dirigiendo, pues tratemos de incorporarlo. Los que están en su instrumento también de repente, o sea, pueden hacerlo, ¿no? Obviamente sin que se enreden en su cable, ¿no? Eso, ¿no? Sí. Pero vamos a tener esto contemplado, ¿no? Porque es parte de lo que el Señor estableció en su palabra, la danza. La danza. Vamos a 2 de Crónicas 23:13 para ver claramente el propósito de los grupos de alabanza. El propósito de los grupos de alabanza. 2 de Crónicas 23, versículo 13. Y dice así: al ver que el rey estaba de pie junto a la columna de la entrada
y que los oficiales y músicos estaban a su lado, y que todo el pueblo se alegraba al son de las trompetas, y los cantores que acompañados de instrumentos musicales dirigían la alabanza. Dirigían la alabanza. Esa es una de las principales tareas que hacemos aquí. El porqué de los grupos de alabanza, para dirigir. A ver, les pongo un ejemplo. Imaginen que queremos ir a ¿dónde les gusta? Vámonos a Acapulco. Bueno, ahorita Acapulco está medio destruido. Vamos a Los Cabos. No, pues está bien lejos. A Veracruz. Vamos a la tierra aquí de mi amigo. Vamos a Veracruz. Ahí empezamos el desacuerdo. A tomar un cafecito, no a la playa. La playa está horrible. A tomar un cafecito ahí en el malecón. Si nos vamos en un camión, quiero que visualicen esto. ¿Cómo cuántos seremos aquí? Unos 40, unos 30, 40 vamos a decir. No nos vamos a sentar los 40 en el asiento del chofer, ¿verdad? Sería una locura. Pues hasta nos podemos matar, ¿no? A ver, tú, Sofi, tú písale el acelerador y tú, Keila, el freno, cuando yo te diga, y tú, Gali, el clutch, ¿no? Así A ver, y entre Eduardo y Samuel, ustedes van a mover la palanca cuando yo les diga. Y a ver, ustedes dos, que se ven bien ágiles, ustedes entre los dos mueven el volante, ¿no? Imagínense a los 40 tratando de hacer ahí toda la maniobra. No se puede, se necesita uno. Uno que esté capacitado, uno que tenga la aptitud de chofer, uno que nos pueda llevar a salvo al puerto. Se necesita uno. Bueno, ese es el grupo de alabanza que nos va a llevar del punto A, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Nosotros somos el chofer que va a dirigir a la congregación a la presencia de Dios. Esa es la razón de ser de los grupos de alabanza, y aquí quedó bien establecido. ¿Sí? Vamos a una cita complementaria en Nehemías capítulo 11, versículo 17. Nehemías 11, 17. Dice: Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, que dirigía el coro de los que entonaban las acciones de gracias en el momento de la oración. Entonces otra vez ahí aparece. Fíjense, esto me llama la atención porque este contexto habla de los que servían en el templo, ¿no? Y cómo había continuidad en esto que David había heredado, David había establecido, ¿no? Para que se den una idea, este versículo de Nehemías más o menos está por ahí del año 450 antes de Cristo. Entonces, ¿cuánto tiempo había pasado de que David estableció los grupos de alabanza? ¿Cuánto tiempo pasó de ese tiempo a Nehemías? David fue 1000 años antes de Cristo. Nehemías fue 450 años antes de Cristo. ¿Cuántos años, David? 550 años habían pasado. Y por ahí hay un versículo en Nehemías que dice: conforme a lo que David había establecido. ¡Wow! Nosotros a veces no tenemos como que esa noción del tiempo, ¿no? Y de pronto pensar, dentro de 500 años, imagínense, digo, si es que el Señor no viene todavía, pero
Imagínense 500 años en un futuro que todavía continúe lo de grupos de alabanza. ¡Wow! Si yo ahorita ya me pregunto cómo va a dirigir la alabanza Liam, ¿no? A lo mejor ya los instrumentos van a ser otra onda, o sea, ya va a ser una cosa muy digital, ¿no? Muy con sus trajes así más de astronauta, no sé. Pero me imagino ya otra cosa muy distinta a lo que estamos haciendo hoy en día. Pero a lo que voy es, la esencia permaneció. Por lo menos 550 años permaneció la esencia. ¿No? Es increíble, ¿no? Y vean lo que dice esta cita en segundo libro de Crónicas 29, 25. Que esto todavía nos va a dar más claridad y más seguridad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Ahora estamos hablando del tiempo del rey Ezequías. Ezequías también fue un tiempo mucho después que David. Ajá. Ahorita no recuerdo cuántos años adelante, pero sí, definitivamente sí eran muchos años después de David. Segundo libro de Crónicas 29, versículo 25. Y dice así: Ezequías instaló también a los levitas en el templo del Señor, con música de címbalos, liras y arpas, tal como lo había ordenado David, Natán, el profeta, y Gad, el vidente del rey. Y escuchen bien lo que dice a continuación. Este mandamiento lo dio el Señor por medio de sus profetas. Esto quiere decir, y ya para ir concluyendo, esto quiere decir, y nos debe dar la seguridad, la certeza, debe generar en ti la convicción de que lo que tú haces es un mandamiento de Dios. Los grupos de alabanza no son un invento de hombre, son un mandamiento de Dios. El orden establecido que estamos estudiando el día de hoy es un mandamiento establecido por Dios. Y hay mucha evidencia, hay mucha historia al respecto, ¿no? Que nos deja bien ubicados en lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Ajá. ¿Cuáles son esos parámetros que tenemos para hacer las cosas? ¿No? Y fíjense que pues ya para nuestros tiempos esto sigue siendo relevante. Vamos a rápidamente a Amós y ya vamos concluyendo. Amós es uno de esos libritos chiquitos que se esconden. Amós capítulo 9. Oseas, Joel, Amós, Abdías. Ahí está. Amós capítulo 9, versículo 11. Ajá. ¿Qué dice el Señor para este tiempo? Dice Amós 9:11. En aquel día restauraré la casa caída de David. ¿Cuál es esa casa caída de David? En unas versiones dice el tabernáculo caído de David. Es muy diferente al tabernáculo de Moisés, que en algún momento también lo vamos a estudiar. Pero el tabernáculo de David consistía en una carpa, una tienda, y en medio de esa tienda el arca del pacto. Y alrededor del arca, levitas con sus instrumentos, ministrando de continuo. Esto nos habla de un modelo de alabanza continua. Esto nos habla de un modelo de Dios habitando en medio de su pueblo. Esto nos confirma lo que dice el Salmo 22, verso 3, que Dios habita en medio de la alabanza. Entonces el modelo del tabernáculo de David es eso, es la presencia de Dios en medio de su pueblo
Y alrededor de su presencia, ¿qué? Alabanza. Y el modelo implica alabanza continua, lo cual no hemos logrado en estos tiempos, pero es la voluntad del Padre que en estos tiempos se reedifique el tabernáculo caído de David. Y ya en unas ciudades lo están logrando. Hay ciudades donde ya hay tabernáculos de 24 horas de alabanza. A nosotros nos tocó estar, a mi esposa y a mí, en un tabernáculo cerca del Monte de los Olivos. Un tabernáculo de 24 horas de alabanza. Qué increíble. Y nos recibió un levita. Nos recibió un levita en ese momento. Y digo, no por presumir, pero se acercó a mí y me dice, siento que tú tienes el corazón correcto para esto. Y me dejó tocar el piano. Dice, porque no se le deja tocar el piano aquí a quien sea. Y me dejó llevar a un tiempo de alabanza. No, yo estaba volado y lo que le sigue. Pero ya hay tabernáculos 24/7 en muchas partes del mundo, donde se está levantando nuevamente este modelo del tiempo de David. Entonces dice, en aquel día, y se refiere a estos tiempos, restauraré la casa caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas, y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, afirma el Señor, quien hará estas cosas. Entonces, esa revelación que vino en el tiempo de David, ¿se dan cuenta cómo fue relevante en los tiempos de Ezequías? Y Ezequías vuelve a establecer a los levitas como en el tiempo de David. Y vuelven a pasar cientos de años y en el tiempo de Nehemías otra vez se restablece el orden, se restablecen las cosas como David las había concebido de parte de Dios. Y hoy, 3000 años después, estamos haciendo lo que le fue revelado a David hace 3000 años, dirigiendo al pueblo del Señor a su presencia, dirigiendo principalmente con canto, con instrumentos, con danza. Y esto se va a poner bueno, de acuerdo a lo que dice la profecía en Amós. Esto se va a poner mejor, se va a poner más intenso. Amén. Apocalipsis 7:15. Apocalipsis 7:15 dice: por eso están delante del trono de Dios y día y noche le sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio con su presencia. El Señor ya no volvió a levantar a uno solo. Te levantó a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros. Nos levantó para proclamar sus alabanzas y estar delante de su trono. Es algo increíble, ¿no? A mí se me hace el nudito en la garganta porque es un llamado muy especial.
y nunca lo menosprecien. Nunca lo tengan en poco. Muchos quieren estar donde tú estás, pero o no son aptos, o no están instruidos, o simple y sencillamente no es su llamado. Pero el Señor nos puso de veras en una posición muy, muy privilegiada. Entonces, con esto pues terminamos la clase. Hay un salmo muy bonito que dice, es el Salmo 68, versículo 25, que dice: los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Cómo el Señor dejó un orden bien establecido, ¿no? No dejó esto al aire, no lo dejó como para que quede improvisado. Dejó un orden bien establecido. El Señor quiere que tú seas instruido, que tú te prepares, y de ustedes van a surgir maestros como Nehemías, que vayan preparando a las nuevas generaciones. Y finalmente yo creo que es mi anhelo que en cada uno de ustedes surja el corazón de David. ¿Qué decía David? El celo por tu casa me consume. Y ese celo por su casa es un celo por hacer las cosas bien, es un celo por darle lo mejor al Señor, es un celo por, no voy a escatimar, no voy a escatimar recursos, dinero. Mi Señor merece lo mejor. Cuando le quisieron regalar ese terreno para que él pudiera levantar un sacrificio al Señor, él no lo aceptó regalado. Él dijo: yo voy a pagar el precio porque no voy a ofrecer algo al Señor que no me haya costado. Entonces, a veces hasta el estudiar música te va a costar. Y no nada más recursos, te va a costar trabajo. Yo le sufrí con el solfeo. Lloré con el solfeo. Y hubo veces que yo me quería rendir. Y decía: no, ya mamá, ya no quiero. Detesto la música. Y mi mamá me decía, sobre todo mi abuelita me decía: no, tú tienes un don de parte de Dios. Y tú no puedes echar a la basura lo que Dios te dio. Tenemos que esforzarnos. Y bueno, con esto ustedes pues ya tienen lo que la palabra dice, al menos tienen unas buenas referencias de lo que la palabra dice acerca de los grupos de alabanza, el porqué de los grupos de alabanza, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Dios, muchísimas gracias por esta clase, por lo que podemos repasar o aprender según sea el caso. Gracias, Señor, porque tú nos muestras tus caminos, como dice tu palabra. Y Padre, queremos ser parte de la reconstrucción de tu tabernáculo. Ese lugar que tú escogiste para habitar, Señor, en medio de tus hijos. Ese lugar, Señor, que estaba rodeado de alabanza, Señor, todo el día, toda la noche. Queremos ser parte de la reconstrucción del tabernáculo, Señor, de David. Y Señor, que en cada uno de nosotros haya ese celo por tu casa. Gracias porque nos haces entender, Señor, tu voluntad. Nos haces entender el orden que viene descrito en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por dejar estas referencias, por dejar todo esto escrito, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.